Hola a todo el mundo y bienvenidos a un nuevo directo de Somos FP Dual. Una semana más estamos aquí para hablar de la FP Dual y para difundir la cantidad de familias profesionales que podéis hacer en FP Dual. Hoy esperamos que no haya ningún problema técnico, que podáis seguir el directo perfectamente y que podamos escuchar la historia de Fernando Luna, que es el embajador que viene hoy. Pero antes de explicaros sobre Fernando, os voy a comentar un poco de qué trata Somos FP Dual. Como ya os habréis dado cuenta, en Somos FP Dual lo que hacemos es difundir la FP Dual, efectivamente, pero somos algo más, somos una red de embajadores formadas por aprendices y exaprendices de la FP Dual que hacemos un montón de actividades y todo esto lo podemos hacer gracias al apoyo de la Fundación Bertelsmann y de Lidl. Así es como, ante la situación de confinamiento, decidimos reciclarnos y empezar con los directos de Instagram, en los que cada semana aprovechamos para hablar con una familia profesional diferente. Y esta semana le ha tocado el turno a Edu. Esperando la conexión. Y sí, así es. Fernando es un embajador y ya lo tenemos aquí. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí bien. Bien, muy bien. Pues Sí, sí, comentábamos que eres un embajador y concretamente un aprendiz que lo que quieres es difundir la FP Dual. Entonces, cuéntanos, vamos a hablar de tu FP Dual. ¿Cómo llegaste a ella? a ver, yo antes de entrar en la FP Dual siempre tenía claro que me gustaban los niños y demás, e intenté entrar en la carrera de educación infantil, pero por problemas técnicos y demás, pues no pude entrar y me salí a trabajar un año y medio más o menos aproximadamente, para no perder el tiempo. Claro, trabajando ahí me di cuenta que ese tipo de trabajo en el que yo estaba trabajando no era lo que a mí me gustaba realmente, que era un trabajo bastante duro y no me llamaba nada la atención. Posteriormente, cuando me enteré que se podían echar los papeles para volver a intentar entrar en la misma carrera de educación infantil, pues me aceptaron y demás, me daba la nota y me salió un asterisco con un problema y me dijeron que tenía que ir a la universidad a ver cuál era el problema. El problema era que como habían cambiado el tipo de formación, que antes era la selectividad y ahora tiene un nuevo nombre, pues no pude entrar en la carrera. Y volviendo hacia mi pueblo de una forma desesperada, porque yo era algo que tenía claro, que no quería volver a trabajar en algo que no fuese estar con niños, porque lo tenía súper claro, y tampoco podía perder un año a ver si preparándome para selectividad y demás. Pues volviendo buscando y vi superiores y grados medios. Y en CESUR hubo una cosa que me llamó mucho la atención y era justo esto, lo de la formación profesional dual. Pues claro, al principio no lo había escuchado nunca y dije, ¿qué será esto? Claro, ya llamé a la secretaria y me estuvieron explicando que tenían mucha interacción con la empresa que iba a hacer muchas prácticas y demás. Y digo, bueno, pues algo diferente y me llamó mucho la atención. Una persona, un profesional que sabe qué es a lo que se quiere dedicar, que tiene muy claro cuál es su futuro, pero por cosas de la vida, por cosas que nos pueden pasar a cualquiera, que no nos dan la nota, que nos cambian el modelo educativo, que lo que sea, no puedes irte a la carrera, entonces decides probar con encontrar una solución. Tú tienes claro tu vocación y decides encontrar una solución. Y con eso encuentras la FP Sí, Dual y sí, concretamente haces algo que está súper bien, que nosotros siempre recomendamos, que es llamar a la secretaría para saber cómo funciona, parece como muy obvio, ¿no? Pero muchas veces lo más fácil para entender cómo funciona el mundo de la empresa o cómo funciona, cómo se lo toman en ese centro, la filosofía del centro, lo que sea, lo mejor siempre es llamar a la secretaría del centro. Y así encuentras la FP Dual. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo estás siendo? Tú estás en tu primer año de FP Dual ahora mismo, ¿no? no, yo estoy ya en el segundo. Yo ya En el este año segundo termino ya, de la disculpa. FP2. Sí, y la verdad que súper bien. La verdad que al principio un poco nervioso ya porque directamente el grado que voy a hacer supuestamente es un grado como la gente llama de mujeres. Pues yo ya ese mismo verano me iba preparando a encontrarme con todo iba a ser mujeres. Y así fue, pero bueno, al final te das cuenta que
tú lo que quieres es sacarte el grado, porque es lo que te gusta realmente. Así que te da igual trabajar con niñas, con niños, con gente mayor, con gente menor, con animales, con lo que sea. Tú lo que tienes claro es que tienes que sacarte eso porque al final es lo que quieres para tu futuro. Y la verdad que bastante bien, porque el primer trimestre nos estuvieron informando de cómo iba a ir la dual y demás. Y un poco nervioso porque al final, claro, te hablan de que vas a hacer muchas prácticas con muchos niños y demás, pero claro, tú ves que en 3 meses estás metido en una guardería o una escuela infantil y los niños van hasta ahí y tú crees que no vas a estar preparado para aguantar niños como la gente dice. Pero la verdad que bastante bien porque el trabajo de mi tutora en el centro, la verdad que ha sido espectacular porque desde un primer momento nos estuvo explicando cómo iba a funcionar. Después la coordinación que ha tenido con la del centro de trabajo también ha sido bastante buena y más o menos nos estuvo explicando lo que nos esperaba allí, si teníamos alguna duda que se la comunicásemos y la verdad que bastante bien. Comentan por aquí tus compañeros que escuela infantil, que te mata Elena si dices guardería. Esto es bastante importante porque efectivamente Sí. hoy de hecho ha salido una polémica. Escuela infantil es importante porque lo que hacéis es educar, que es parte de lo que aprendes en la FP Dual, que no es a guardar niños, sino a educar. De eso hablaremos más adelante. Antes han salido, Sí. has comentado varias cosas y han salido temas súper interesantes, así que si te parece bien, voy a volver a ellos para comentarlos un poquito más de Vale, profundidad. Lo primero que has dicho has vale. hablado de mundo de mujeres y tienes razón. Aún hay profesiones que las asociamos totalmente con un género, tanto por ejemplo, en el tema de la mecánica o incluso más relacionado con la química o la mecatrónica o la electricidad, lo relacionamos con los hombres y el tema de la educación infantil y de otros grados relacionados como el técnico de gestión de género y cosas así, con el mundo, con un sector, una sectorización feminizada. Entonces, es lo que tú dices al final, si es lo que a ti te gusta, si es lo que a ti te apetece, si es tu vocación, da igual. Claro, al final te tienes que dar cuenta que antes de ser mujer y hombre somos personas. Y al final, tú como persona, si te gusta algo, te gusta, ya sea del tipo de persona que sea. Así que al final es algo que quiero destacar, que si te gusta algo, persíguelo porque tienes la oportunidad de hacerlo, porque estamos en el momento de hacerlo y hay que hacerlo, porque si después no lo haces y te arrepientes, es lo peor. A que se te dé mejor o peor son las ganas. No sé ¿Cómo? si Se nos está hemos perdido. cortando. Se ha cortado un momento, ¿no? Sí, que por ser hombre o mujer Sí, no se te va a dar ni mejor ni peor, que lo importante son las ganas. claro, claro, al final es eso. Al final, si es algo que te gusta y tú le pones ganas y empeño, al final lo consigues perfectamente. No, al final, supuestamente el Claro, instinto maternal, también existe el instinto maternal de personas que se tienen que dedicar a cuidar niños como cualquier mujer perfectamente y lo hacen con ganas, esfuerzo y sacrificación. totalmente. Luego, otra cosa que comentabas muy interesante era sobre el hecho de estar con niños y cómo eso te ponía nervioso, pero evidentemente es inevitable en tu formación, ¿no? Y esto que te decían de tener que aguantar a niños durante un periodo de tiempo bastante largo. ¿Cuánto tiempo has estado tú con niños en la formación? Claro, yo al principio el hecho de estar nervioso es claro, pues no sabes cómo te vas a reaccionar porque son individuos o pequeños de entre 0 y 3 años que al final son cualquier cosa que te salte es normal para ellos porque todo es nuevo y como todas las personas tienen que experimentar para aprender nuevas cosas. El tiempo que he estado ha sido el segundo y el tercer trimestre del primer año y el primer y el segundo trimestre del segundo año que la verdad que es algo que lo quiero destacar también de la formación dual, que no se da en la presencial, que tiene el momento, o sea, tiene la oportunidad de vivir todos los momentos evolutivos de un niño, que eso no se da en la En la, presencial. ¿Por qué? en la Porque en la tradicional, presencial, sí. en la tradicional. ¿Por qué? Porque en la tradicional lo que está dedicado son los últimos 3 meses, cuando ya los niños están adaptados a las actividades que manda el educador, cuando el educador ya más o menos sabe por dónde va a tirar un niño y otro. Y en cambio, en la formación dual, lo bueno que tenemos es que seguimos toda la evolución del niño. Desde que entra el periodo de adaptación, que son los periodos más complicados, pero a la vez más bonitos, porque es donde te gana la confianza del niño,
que en esta edad es primordial, y así poco a poco te vas ganando, vas haciendo actividades y juegos que a él le llaman la atención y otros que pretendes que le llamen la atención y después posteriormente no le llaman. Pero la verdad que es la evolución entera que al final es lo que más te llama la atención. Porque, claro, si un niño ya se porta bien, porque sabes cómo va a reaccionar, porque sabes cómo tratarlo, está muy bien, pero lo que realmente aprendes y te enseña es cuando las cosas no salen como tú realmente quieres. Totalmente, totalmente súper importante esto que dices, y también, bueno, que a estas edades un año de diferencia es increíble, desde que empiezan en la guardería hasta que se acaba el curso, guardería no, escuela infantil, discúlpame, desde que empiezan en la escuela infantil hasta Sí. que se acaba el curso, es una evolución bastante grande, y es lo que tú dices, es todo un proceso en el cual los niños aprenden, pero tú también en tu formación aprendes tanto de ellos como de tu tutora de empresa en este caso, ¿no es así? Sí, claro. O sea, al final, por ejemplo, yo esa idea de la diferencia que iba a haber entre un año y 2 años, entre las edades y demás, yo al principio, claro, yo la veía porque digo, hostia, al final son unos tramos de edades increíbles, pero algo que me ha llamado mucho la atención es que dentro de la misma edad se segregan en dos grupos muchas veces, el primer semestre del año y el segundo, y es que en un mismo diferencia de grupo del mismo año, pero diferentes semestres, es completamente diferente las actividades y el comportamiento de un tipo de niño y de otro. Porque al final tú te tienes que dar cuenta que en personas a lo mejor que tienen 1 año y medio o 2 años, medio año es casi una cuarta parte de su vida. Así que es algo enorme para ellos. Y la verdad que es un cambio que tienes que darte cuenta porque al final mucha gente dice, no, tiene 1 año, tiene 2 años, pero ¿cuánto tiene? ¿1 año y un mes o 1 año y 11 meses? Es que hay bastante diferencia en eso. Claro, totalmente. Y el poder estar todo el año de la formación en empresa, en este caso fueron 2 trimestres y 2 trimestres, que al final hacen un poquito más de un curso y tercio, más o menos, Sí, ¿no? más o menos, sí. Es un privilegio, quiero decir, la formación que te llevas allí no es solo la formación de ese momento de la vida en la que se encuentran los niños, ¿no? Como sería si solo estuvieras 3 meses, como en la FP tradicional, sino que también puedes entender cómo crecen, cómo desenvolupan, cómo se desarrollan, perdón, eso es una catalanización, y cómo salen adelante. Entonces, imagino que para esto las asignaturas que has hecho en la parte teórica han sido muy importantes también. Pues sí, la verdad que sí, porque al principio, por ejemplo, había asignatura que en el segundo año, por ejemplo, se llama juego, y yo al principio decía juego. Esto que me van a enseñar a mí de juegos que al final es jugar uno con otro, y algo que parece muy normal. Pero claro, dentro de la asignatura te das cuenta que la misma asignatura toca muchos palos, que al final es bastante increíble en mi ocasión, en mi opinión, porque claro, hay muchos tipos de juegos que realmente lo utilizas para observar al niño, otro que lo haces para que el niño tenga un tipo de conducta u otra, para ver el estado de ánimo de un niño, y al final te da tanta variedad de actividades que realmente te asombran porque tú piensas que al final hay 3 tipos de actividades para dormir, para jugar y para irse a casa, y realmente hay muchos más tipos de actividades. Después hay otras asignaturas, como el caso de Folio Empresa, que son asignaturas comunes en otro ciclo, pero que la verdad que es bastante importante. Me gustaría resaltarlo porque al final tú tienes que saber los requisitos que tienes que tener para montar una escuela infantil. Porque claro, cualquier persona diría, claro, yo me compro un local donde haya una zona de gente joven con ganas de tener niños y ya está. Pero claro, ojalá todo fuera así de fácil. ¿Qué es lo que pasa? Que al final tienes que buscar un local que está acondicionado, que tenga los enchufes a una altura que el niño no llegue, una serie de requisitos que no todos los locales lo disponen. Y al final son unos requisitos fundamentales para crear una escuela infantil. O, por ejemplo, los primeros auxilios, que yo, por ejemplo, en mi opinión, le daría muchísima más importancia, porque al final estamos con seres humanos de una edad en la que ellos entienden, pero hay cosas que hacen sin tener ninguna maldad. Y se pueden caer, pueden tener accidentes, y al final son vidas de niños o de personas posteriormente que al final son muy importantes. Y ahí se ven unos recursos importantes, pero yo incluso lo ampliaría bastante, porque al final estamos jugando con vidas. Que al final hay mucha gente que no nos da importancia a este trabajo, porque al final es supuestamente estar con niños pequeños, pero bueno, es que yo tengo no una vida, sino 15, 20, depende de la clase y la edad, a mi cargo, ¿sabes?
Al final yo pienso que una de las profesiones que, por eso estoy metido, que es muy, muy, muy importante. Totalmente, es lo que tú dices, ¿no? Una escuela infantil no es solo estar con esos niños, sino que hay toda una cantidad de procesos y de temas que están involucrados en la escuela infantil, que no es simplemente llegar allí y estar con los niños, sino que también es entender cómo juegan, que es una parte pedagógica esencial, entender cuáles son las medidas de seguridad necesarias, qué necesita un centro escolar, un centro infantil en este caso, ¿no? Una escuela infantil, para que sea apto y seguro para los niños también. ¿Cómo funcionáis vosotros, no? El otro día cuando hablábamos el tema de cuáles son vuestros derechos como educadores y finalmente también lo que comentabas. Perdón, se corta Sí, se está no cortando. sé si... Perdón, no sé si... Lo último es lo que no he escuchado. Vale, Algo de que que comentaba. lo que también comentabas que hablábamos el otro día, ¿no? También os enseñan cuáles son los derechos que tenéis los educadores y cuántas horas es vuestra jornada, en el sentido de que en la FP Dual no es solo la parte de pedagogía, de aprender a estar con niños, de primeros auxilios, también esencial, sino también la parte de ser un profesional, de participar en esa profesión y de saber cuáles son vuestros... Me quedo pillada yo. Claro. Esto, bueno, sí, al principio se quedaba, ya creo que va Perdón. bien. Pero eso al final es eso, tú tienes que saber realmente cuál va a ser tu trabajo. Y al final informarte de cuáles son las condiciones, cómo vas a tener una forma u otra de trabajo, si vas a tener un horario un poquito más amplio, un poquito más temprano. Al final son cosas que tú tienes que saberlo, porque al final tú te tienes que adaptar para ser el mejor profesional posible y realizar la actividad que vayas a realizar con los niños de la mejor forma posible. No es lo mismo tener un niño a las 10 de la mañana, por ejemplo, que estar con ellos hasta las 6 de la tarde. Porque al final a las 6 de la tarde el niño tiene una serie de cansancios o una serie de moral, humor o como queramos llamarlo, muy diferente a de tan temprano por la mañana. Así que pues es bastante importante. Totalmente, o sea, hay un montón de temas que solo se pueden aprender con la experiencia. Súper importante esa base teórica que recibes en la formación en el centro educativo y luego esa complementación con la formación en empresa. Muy bien, a ver, nos preguntan cosas como, por ejemplo, sobre la tutora de empresa, la tutora en la escuela infantil. ¿Qué nos explicas? ¿Cómo es la relación? ¿Cómo va el tema del currículum? Pues, la verdad que y yo pensaba que iba a ser un poco más distante, porque al final, claro, estás hablando con una supuestamente responsable que va a ser como tu tutor o maestro, como se dice, pero realmente al final es una relación bastante increíble, como una compañera de trabajo. Al final, lo bueno que he tenido yo en el centro que he estado, la escuela infantil, es que es súper normal. Yo, por ejemplo, hablo con cualquier educadora y es como si fuese una compañera mía, tanto con una educadora como una coordinadora. Cualquier persona que está trabajando allí te trata como alguien normal. Al final es que cuando pases esta formación eres un compañero suyo, sea en el mismo centro, sea en otro centro, pero claro, al final la normalidad y la naturalidad es algo fundamental aquí. Y la verdad que es que la forma que me han tratado allí es increíble, porque yo esperaba lo típico, tienen más distancia con el tutor, con el alumno, por así decirlo, como yo era, pero al revés, al final no me ha faltado allí nada, me han dado una tranquilidad al principio que, claro, yo no soy de ponerme nervioso, pero claro, al principio siempre tienes esos nervios, esas dudas, siempre han estado ahí para todo, cualquier duda para solucionármela, y la verdad que el trato, no tengo ninguna queja y increíble. Eso es lo bueno de la FP Dual, que eres uno más del equipo en muchas de las ocasiones en la formación en empresa, pero mientras tú sigues teniendo esa zona de confort que a veces menciono, ¿no? En la que estás aprendiendo. ¿Cómo sientes que has aprendido en la formación de empresa? Pues al final, la característica principal que yo pienso que me he dado más cuenta de que he aprendido es que al principio cuando yo llegaba, como que me tenían que mandar las cosas, por así decirlo, para que yo lo hiciese, y ya a última hora o unos meses después te das cuenta de las cosas que tienes que hacer. Pues, por ejemplo, si tú ves un niño que se va a caer,
todo el mundo va y le pone la mano para que no se caiga. Pero claro, tú no te das cuenta cuando un niño ya lleva y lo conoce y lleva trabajando con él bastante tiempo y la misma educadora te va guiando cómo tienes que hacerlo, a cómo va a reaccionar ese niño, si puedes evitar un posible conflicto por tener un juguete para dos niños, cómo reaccionar a dicho conflicto, y son cosas que al final, si no fuese por las educadoras que he tenido y la buena hacer que han tenido conmigo y las buenas explicaciones que ha tenido conmigo, la verdad que me hubiese costado mucho más. Pero la forma de enseñarme y de explicarme cosas, al final te anticipas al problema, que para mí es clave. Porque claro, una vez que está el problema, tienes que solucionarlo, pero si te anticipas a él, la solución ya está hecha. Claro, totalmente. O sea que con las educadoras, con esas, no solo por lo que estás diciendo, no solo tu tutora de empresa se ha volcado en ti, sino que el equipo de la escuela infantil te ha ayudado, han colaborado activamente en tu aprendizaje, te han enseñado y eso te ha ayudado a ti bueno, una parte bastante importante de convertirte en un profesional, que es hacer las cosas sin que te las digan, el aprender qué es lo que hay que hacer, el cómo reaccionan los niños, esa parte muy importante también en la educación infantil, ¿no? Que es la empatía, la capacidad de tratar con otras personas, la gestión de emociones, de conflictos sobre todo, y todo eso lo podías tener en una formación teórica, podías probarlo en unas prácticas en una FP tradicional o incluso en la universidad, pero nada como estar allí un año entero y más. No, claro, realmente esa es la cuestión, que al final el tiempo es todo para mí. Y, por ejemplo, no es lo mismo estar 3 meses, como estás en la formación tradicional, que al final estás 3 meses y sí, te gusta porque al final vas rotando de una clase, vas rotando por otra, pero no coges el grado de afectividad que coges con cada clase o cada alumno en concreto. En mi caso, por ejemplo, he tenido suficiente tiempo para, aparte de probar todas las edades, el ritmo que llevan, los truquitos que nos enseñan allí para cómo tratar. Aparte tienes tiempo para coger afectividad, que eso es fundamental. Porque claro, te tienes que ganar al niño, tienes que ver cómo va, y esa afectividad para mí es fundamental. Y claro, eso es tiempo. Si no tienes tiempo para estar con niños, no vas a tener la posibilidad de coger esa afectividad y ver cómo va a reaccionar un niño cuando tiene ya su afectividad ganada. Totalmente, muy importante. En otras FPs duales, normalmente cuando hablamos de la formación en empresa, preguntamos, ¿has rotado de departamento? En tu caso no has rotado de departamento, has rotado en edades. También muy importante. Claro, claro, porque al final, ¿cuál es la mejor forma de rotar dentro de una escuela infantil? Pues ver todas las edades. Al final yo he estado en todas las edades y posteriormente, claro, para tú tener una afinidad con una clase tienes que tener más de un tiempo determinado con esa clase. Al final me asignarse, que la verdad es que estoy enamorado de esa clase, la echaré de menos, pero al final, claro, es parte del trabajo y al final, aparte de tener el enlace este que tienes con los alumnos, con una misma educadora, porque claro, cada educadora te va a enseñar, te va a explicar y te va a dar su consejo, pero claro, no es lo mismo estar una semana, como han previamente dicho, estar una semana con una educadora y que te explique 3, 4 detalles, a estar X tiempo con una misma educadora, que tú veas su forma de trabajar, veas todas las virtudes, y la verdad que he tenido la suerte de que me toque una educadora increíble. Al final, es una persona, haces cosas incompletas y demás, y la verdad que me ha guiado y me ha dado una libertad increíble. Así que la verdad que por esa cosa, chapó. Estoy encantado con el centro en el que he hecho las prácticas, con las educadoras que he tenido, las coordinadoras y toda ese personal. Súper importante esto que remarcas, que no solo estás aprendiendo de la experiencia en primera persona de trabajar con quien vas a trabajar en un futuro, sino también el poder aprender de otras profesionales, en este caso que estás considerando es un fuente de sabiduría, que te están aportando muchísimo. Eso es algo también incalculable de la FP Dual, que es este contacto con profesionales que actualmente se dedican, que se están dedicando en ese momento a ello y que puedes nutrirte de su conocimiento. Qué bueno. Bueno, pues, Fernando, ¿ahora qué? Cuando acabe la FP Dual, ¿te animas a hacer el grado universitario? Pues al principio era una opción que barajaba, hacer la carrera, y la verdad que es algo que no descarto, pero en un futuro más lejano. La verdad que en un futuro próximo me he quedado con tantas ganas de tener una clase de
poder ejercer la formación que he tenido previamente y poder estar con niños, que al final es lo que quiero estar, que tengo claro que ojalá y rezo todos los días tenga la oportunidad de estar en una escuela infantil y poder poner en práctica toda la formación que he tenido, que la verdad que no es poca y pienso que es muy útil para cualquier niño o alumno que pueda tener en mi futura clase. Con todo lo que has aprendido, ¿te ves, es una pregunta que nos hacían en los comentarios, ¿no? Con todo lo que has Sí, aprendido, ¿te ves capaz de emprender? ¿De montar eh, tú una escuela? sí, pero vuelvo a lo mismo. Pienso que he tenido suficiente experiencia aquí en la dual y demás, pero pienso que antes de emprender debería de tener un poco más de experiencia dentro de trabajar para algunas escuelas infantiles diferentes y demás. Y claro, como siempre digo, todos los días son buenos para aprender. Y al final, antes de crear una escuela infantil, que es algo que no descarto, que la verdad que pese a su coste económico y demás que conlleva, la verdad que es algo que no descarto, pero antes me gustaría formarme más de forma, ya no dentro de clase, sino actuando con los niños, de forma de experiencia. Qué bueno, Fernando. A ver, que no se me olvide ninguna de las preguntas que han ido saliendo. Ah, mira, preguntaba, ¿con qué edades te gusta más trabajar? Pues la verdad eso es algo que es bastante importante y también he de destacar en la dual es donde realmente te das cuenta de la edad que quieres trabajar, porque hay muchas alumnas que han estudiado conmigo que se dan cuenta, que no es algo malo, la verdad que veo todo lo que se da cuenta, al final es positivo, de que sí, las edades que están le encanta, pero que prefieren con otras edades un poquito más Más mayores, mayor. pero yo la verdad que me he dado cuenta que es la edad que quiero. Pues al final no sé, son unas edades que al final me encantan porque veo que son alumnos que no tienen ninguna maldad, alumnos que son esponjas, que todo lo que tú buenamente le puedas dar, explicar o transmitir, lo van a captar a la primera. Al final hay mucha gente o muchos dichos que dicen que al final los niños lo único que les tienes que callar, dar de comer para que no lloren y ya está. Pero al final pienso que la formación que se le da inicialmente a los niños, pues tiene muchas consecuencias posteriormente a su futuro aprendizaje, porque al final te das cuenta que aprendes más de lo que piensan los alumnos y teniendo una buena educación y unos buenos educadores, la verdad que puede estar perfectamente formado para estudios posteriores. Qué bueno, Fernando, tienes una visión como profesional increíble, súper positiva, motivadora. O sea, seguro que más que una persona que está viendo este directo ha decidido hacer una FP dual de educación infantil. Eh, y ahí, aprovechando esto, que a lo mejor hay estas personas en el directo que se lo están pensando, ¿a quién le recomendarías esta FP dual? Pues realmente a todo el mundo. Principalmente destacaría a los hombres, porque claro, está desde toda la vida está mal visto que supuestamente un hombre sea educador infantil, maestro de niños de primaria incluso, de pequeñas edades, porque claro, se habla de la maternidad, de que el hombre tiene que ser el macho, el no sé qué, no sé cuánto, pero pienso que son cosas del pasado. Realmente tú, como persona, si es algo que te gusta, tienes que tener claro que lo tienes que hacer. Por mucho que te digan que parece ahora todo muy bonito porque ya estoy terminando esta formación y demás, pero que a mí muchos, muchos, muchos me han dicho, eso trabajo de niña, eso trabajo de niña, eso no sé qué, pero al final tienes que tener claro que si tú es lo que quieres hacer, tienes que hacerlo, porque esa oportunidad la vas a tener. Y no solo a los hombres, también doy bastante hincapié o hago bastante hincapié en personas de una cierta edad que piensan que ya a esa edad, como que yo ya a esta edad, con lo que tengo estudiado y con lo que me va a poder costar entrar en un grado, no lo voy a hacer. Y pienso que es algo erróneo, porque claro, todos los días son buenos para aprender y ninguna edad es tarde para poder hacer algo. Al final, si es algo de lo que te gusta, porque mucha gente el miedo que tiene, yo llevo mucho tiempo sin estudiar, yo llevo muchos años sin tocar un libro y demás. Si es algo que te gusta, por ejemplo, en mi caso, es que no tienes que estudiar, es que es algo que te va a salir. O sea, es lo que sé y es lo que sacas sin darte cuenta. Parece que se ha pausado el directo un momento, disculpa, pero creo que hemos cogido los dos mensajes importantes que no hay trabajo de hombres ni de mujeres, que lo que quieres, no te creas estos prejuicios, sino atrévete. Y aquellas personas que están en un proceso de necesitar reciclarse profesionalmente, que no se están acabando de atrever, pues la FP Dual es una gran forma de lanzarse a ese cambio profesional. Sí.
Muy bien. completamente. Y para acabar, ¿con qué 3 palabras definirías tu FP Dual? Pues es algo raro, porque hay tantas palabras, pero por elegir, por ejemplo, única, porque es algo único, o al final mucha gente dirá, sí, habla muy bien de la FP Dual, que anima a la gente, pero es que realmente a cualquier persona que decida estudiar formación dual, ya sea del ámbito que sea, se va a dar cuenta que es algo único, porque al final, hasta que tú no estás haciendo lo que vas a hacer posteriormente, no te das cuenta realmente si es lo que te gusta o no, porque los apuntes y todo eso es un rollo para todo el mundo. Y al final, hasta que no haces lo que vas a hacer posteriormente, que es trabajar, no te vas a dar cuenta. Muy Después, bien. realidad, por ejemplo, al final te das cuenta de la realidad. Porque claro, en la formación es muy fácil que en un libro te ponga 2 más 2 son 4, el niño se hace caca cada 4 horas y cosas así. Pero al final, hasta que tú no estás en la realidad e interactúas con los niños, estás en contacto con ellos y ves cómo van a actuar, no te das cuenta de cómo es la realidad en un centro infantil, por así decir. Y después, una palabra que sí ya me centro un poquito más en el grado que estoy, es flexibilidad. Al final, aparte de que te gusten los niños y que te guste la formación, la flexibilidad que tienes que tener en esta edad es increíble. Porque una misma clase, por muy adaptada, un niño que no esté con un buen estado de ánimo, haya tenido un problema fuera de casa, que aunque pienses que no, que un niño pequeño no se da cuenta de lo que pasa afuera, también se da cuenta. Y si ese día un niño en concreto no tiene el estado de ánimo para hacer una actividad, te puede romper todo el grupo. Al final tienes que tener una flexibilidad suficiente para poder decir, hostia, este día no puedo trabajar esto, pues ya lo trabajaré otro día, vamos a intentar pues hacer otro tipo de actividades que le puedan servir en un futuro también, pero que sean un poco más amenas, que sean diferentes, o flexibilidad al final. Muy bien, muy bien, muy bueno. No sé si tienes algo más, hay algo más que te gustaría añadir, sí, para ir acabando. Pues, primeramente, animar a todo el mundo, a todo el que esté viendo el vídeo, que lo vea posteriormente y demás, animar a la gente, que al final es una profesión que yo, sinceramente, no me voy a arrepentir en la vida. Y lo tengo claro porque al final es una cosa que al final no es un trabajo monótono, es un trabajo que todos los años va a cambiar porque al final un año puedes tener un tipo de alumnos que trabajen de una forma, que tengan una experiencia en su vida, dentro de su corta vida, diferente y posteriormente al año siguiente puedes que tengas una clase completamente diferente. Al final, todo lo que has hecho el año anterior no te vale para este. Al final tienes que renovarte. Y si es algo lo que te gusta, la verdad, que yo lo haría todo. Y eso, sobre todo los hombres, que no tengan complejos, que ya estamos hartos de que los estereotipos son una tontería para mí. Al final todos somos personas y todos pueden hacer el trabajo que les guste, tanto como sea una mujer un trabajo que piense que sea de hombre o un hombre haga este tipo de trabajo. La verdad que los estereotipos los quitaría. Y después que de verdad la formación dual se dé cuenta de lo que es realmente el trabajo. Y creo que se ha cambiado, ¿me escuchan? Comentábamos antes, parece que nos afectan los problemas técnicos que estamos teniendo siempre con Instagram, pero Sí, súper, súper interesante. Creo que me he quedado con todo lo que decías. Una pasada. O sea, tienes un discurso fantástico. Yo creo que un montón de gente se va a animar a unirse a educación infantil para escucharte. Y quiero aprovechar también, ya que veo a compañeros tuyos, animarles a unirse a la red de sí. embajadores también. Este, este testimonio que nos da es súper importante porque, al igual que tú viviste una realidad en el que dices cosas muy importantes como, por ejemplo, que eres hombre, no pasa nada, tus compañeros también han podido vivir realidades diferentes que... Así que las animamos, en este caso, las animamos a que se unan. Muy bien, Fernando. Sí. Muchísimas gracias. Todo lo que has dicho A es súper interesante.
La verdad que gracias a ti por dejar que dé mi experiencia aquí dentro de todo el mundo. Y por último eso, agradecer a todas las personas que han aportado un poco de su granito de arena dentro de mi formación, tanto sobre todo a mi tutora y educadora, o sea, mi tutora dentro del centro, que la verdad que Elena es una persona increíble. La verdad que le recomiendo a todo el mundo que haga la formación en CESUR solo por conocerla. Es una profesional que al final solo por escucharla, vale la clase de dinero, la verdad. Y aparte, todas las educadoras de la formación que me han dado dentro de la Dual, y sobre todo a Lucía, que al final es mi educadora, es la que me está enseñando casi todo en este año, y la verdad que es que le tengo que decir que gracias por todo y que gracias a ella y a todas las educadoras que estoy haciendo con las que estoy haciendo la Dual, me entran más ganas todavía de las que tenía en trabajar con niños, que al final es el objetivo que tenemos todo educador, que al final los niños mejoren y que en un futuro quizás no se acuerden de nosotros, porque son edades en las que no se acuerdan de su educador, pero que ellos tengan dentro de su conocimiento que digan, hostia, es que alguien, no sé quién, me educó de una forma que gracias a él me gusta la enseñanza de la forma que me la enseñó, me doy cuenta de que toda importancia tiene en todas las edades y cosas así. Qué bueno, Fernando, muchísimas gracias. Voy a ir cerrando ya este directo que ha sido súper completo, que por cierto podéis recuperar a partir de mañana tanto en nuestro Instagram TV como en YouTube y lo podréis compartir con vuestros amigos y con gente que se esté planteando hacer esta FP Dual. Te dejo que leas todos estos comentarios porque te están diciendo cosas súper bonitas tus compañeros y yo aprovecho también para decir dos cosas. La primera, que estamos realizando un sorteo en nuestro perfil. Cierra mañana a las 12 de la noche, a las 23:55 de hecho. Y estamos sorteando 4 altavoces, así que no perdáis la oportunidad de ganar un altavoz Bluetooth. Y la segunda es que la semana que viene continuamos con los directos. Hablaremos sobre la familia de mantenimiento e instalación con Gregorio. O sea que ya tenemos muchas ganas. No paramos. Fernando, te puedo asegurar que no paramos. Que uniéndote a la red de embajadores estás metido en una buena. Sí, Y nada. la verdad que es algo muy bueno. Pues ya está, muchas gracias. Me alegro que me hayas dado la oportunidad de poder exponer mi experiencia y muchas gracias por el trato y por todo. Qué bueno, muchas gracias Fernando y hasta la próxima y al resto de vosotros, muchas gracias. Y también muchas gracias a la Fundación Bertelsmann y a Líder por apoyarnos para poder realizar estos directos y toda esta difusión de la FP Dual. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Chao.